En el video anterior hablamos de cómo la ética pasó de ser algo colectivo, un acuerdo tribal para sobrevivir, a algo individual, impulsado por esos grandes individuos que elevaron el estándar moral. Esto fue un gran salto para la conciencia, ya que nos sacó de actuar solo por instinto para que podamos reflexionar. El tema fue que al enfocarnos tanto en la luz, en esos valores nobles, la bondad, el autocontrol, por ejemplo, nos hizo que dejemos de lado la oscuridad, lo que Carlitos Jung llamó la sombra. Hoy vamos a reconectar con qué es exactamente esa sombra, por qué reprimirla tiene consecuencias serias y cómo empezar a hacer las paces con ella. Bienvenidos al episodio 9 de Entre el Bien y el Mal. Soy Nano Gase y juntos vamos a dominar el arte de dejar las cosas mejor de cómo las encontramos. Entonces, ¿qué es la sombra? La sombra es simplemente todo eso que no queremos admitir sobre nosotros mismos. Esos pensamientos, emociones o impulsos que etiquetamos como malos o inapropiados o inaceptables. Siempre según las reglas de la sociedad o de nuestra propia moral. La vieja ética nos enseñó a meter todas esas cosas debajo de la alfombra y actuar como si no existieran. El tema es que, como venimos viendo, lo que reprimimos no se evapora. Se queda ahí acumulándose en el inconsciente como una olla a presión emocional. Negarla no la elimina, solo la hace más poderosa. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? A nivel individual, ignorar la sombra puede ser una receta para el desastre. Cuando la reprimimos, buscará la manera de presentarse en nuestras vidas de formas inesperadas. Comportamientos exagerados, ansiedad, depresión o incluso somatizaciones físicas como dolores de cabeza o tensión muscular. Es como si el cuerpo gritara lo que tu mente se niega a escuchar. A nivel colectivo, las cosas se ponen más interesantes. Erich Neumann, este discípulo de Jung del que venimos hablando en los últimos videos, hablaba de epidemias de la sombra. Momentos en que toda esa oscuridad reprimida estalla en la sociedad. Pensá, por ejemplo, en la hipocresía de la era victoriana, donde la moralidad pública era impecable, pero los burdeles y la doble vida estaban al orden del día. O los estallidos de violencia en movimientos sociales extremos. Cuando las expectativas éticas son tan altas que nadie las puede cumplir, la sombra colectiva explota en caos, polarización o fanatismo. Y esto lo vemos hoy en día en algunas partes del mundo, como por ejemplo las hinchadas de fútbol, con diferentes grupos de fanáticos de una nacionalidad en particular y por supuesto con ideologías políticas, económicas y religiosas. Toda esta dinámica es evidencia del por qué la vieja ética centrada en la conciencia y la supresión del inconsciente ya no es suficiente. Es más, Neumann la llamó una ética parcial. En los últimos siglos vimos dos tendencias opuestas. Por un lado, una creciente individualización, donde más personas asumen responsabilidad moral propia, liberándose de la mentalidad de grupo. Por otro lado, un proceso de recolectivización, donde grandes masas de personas, al no poder cumplir con los altos estándares de la élite moral, vuelven a un comportamiento más primitivo, más tribal, sin responsabilidad individual ni colectiva. Esto terminó creando una brecha. Los ideales éticos de la élite están cada vez más desconectados de la realidad de las masas. Esta brecha lleva a una desintegración de la vieja ética y el resultado es una sociedad dividida. Algunos intentan mantener una fachada de perfección, mientras otros caen en el nihilismo o el materialismo negando cualquier responsabilidad moral. Y así, la ética tribal no aplica y la vieja ética tampoco. Pensemos en cómo el consumismo desenfrenado de hoy refleja esta desconexión. Llenamos ese vacío de sentido, ese vacío de significado con cosas materiales, evitando enfrentar las preguntas más profundas sobre quiénes somos. Además, tenemos que recordar que no todos estamos en el mismo nivel de desarrollo psicológico. Algunos viven con una mentalidad moderna, en todas sus versiones, mientras que otros tienen creencias o actitudes que parecen sacadas de la Edad Media. Con esto no digo que ni una ni la otra están bien o mal. La humanidad es desigual en su capacidad para desarrollar conciencia. Pero aquí está la oportunidad. En el fondo, todos compartimos una naturaleza común, un inconsciente colectivo. Esa reserva de instintos y arquetipos que nos hace humanos. Reconocer esta igualdad profunda sin ignorar las diferencias es clave para construir a la nueva ética. Y aquí es donde entra la propuesta de Hogar
y la de esa visión de una nueva ética que Neumann impulsó. Esta ética no pide que eliminemos nuestros impulsos oscuros, sino que los reconozcamos y los manejemos conscientemente. Es un enfoque relativista y jerárquico que entiende que no todos estamos en el mismo punto del camino. En lugar de imponer un estándar universal que deje a muchos sintiéndose inferiores o fallados, esta ética nos invita a asumir una responsabilidad no solo por nuestras acciones conscientes, sino también por las repercusiones inconscientes de nuestras decisiones en los demás. Es un llamado a evitar la fractura psíquica que ha causado tanto sufrimiento individual y colectivo, desde enfermedades mentales hasta conflictos sociales masivos. En la práctica, esto solo significa empezar por nosotros mismos. La idea es dejar de pelear contra esa parte tuya que no te gusta o pensás que no podés mostrar en público y empezar a dialogar con ella. Imaginen esto. En vez de avergonzarte por sentir celos, te preguntás, ¿quién me está diciendo esto sobre mí? Tal vez esos celos son una pista de que querés algo que no te estás permitiendo perseguir. O quizás esa ira que sentís no es solo mala, sino una señal de que algo en tu vida necesita cambiar. Al integrar la sombra, la convertís de enemiga a aliada, una fuente de fuerza y creatividad. En Hogar, creemos que este trabajo tiene un impacto más allá de lo personal. La epigenética conductual nos enseña que nuestros patrones emocionales pueden influir en cómo se expresan nuestros genes, afectando a las generaciones futuras. Si seguimos reprimiendo la sombra, pasaremos un legado de división y conflicto, pero si la integramos, dejamos una herencia de equilibrio y resiliencia. Y a nivel colectivo, integrar la sombra puede prevenir esas epidemias de las que nos habla Neumann: guerra, polarización y la hipocresía que surge cuando todos fingimos ser algo que no somos. En el próximo video vamos a construir sobre esta nueva ética, porque entre el bien y el mal no es solo un título, es el equilibrio que todos buscamos. Y aprender a navegarlo es nuestro gran desafío. Juntos podemos hacer más consciente lo inconsciente y dejar las cosas mejor de cómo las encontramos.